Seguro que hemos visto esos titulares, ¿no? Esos que dicen que el crimen sube o que la delincuencia baja. Bueno, pues resulta que esas cifras son solo la punta de un iceberg gigantesco. Hoy vamos a bucear un poco para ver qué hay debajo, para entender por qué la realidad del crimen es muchísimo más complicada de medir de lo que parece. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? Vemos gráficos, vemos porcentajes, pero ¿qué historia nos están contando realmente esos números? ¿Estamos viendo la película completa o solo una escena que a alguien le interesa que veamos? Para desentrañar esto vamos a hacer un pequeño recorrido. Primero entenderemos por qué medir el crimen es un verdadero rompecabezas. Después vamos a comparar las dos grandes formas de hacerlo. Y finalmente veremos cómo el método científico nos da las herramientas para intentar poner un poco de orden en todo este caos. Empecemos por el meollo del asunto. A ver, el crimen no es algo que podamos observar directamente, así, en su totalidad. No es como si pudiéramos salir a la calle con un contador y ponernos a hacer clic por cada delito que ocurre. Ojalá fuera tan fácil. Y esto es clave. Medir el crimen no es como contar manzanas en una cesta. Cada método que usamos nos da solo una foto, una perspectiva parcial. La decisión de cómo medir es fundamental porque define desde el principio el problema que vamos a ver. Es un poco como el cuento del elefante y los ciegos. Lo que describes depende enteramente de la parte que te ha tocado palpar. Entonces, ¿cuáles son esas partes del elefante que solemos analizar? Pues en la práctica los investigadores usan principalmente dos grandes herramientas. Pensemos en ellas como dos detectives con métodos muy diferentes. Por un lado tenemos las estadísticas oficiales. Básicamente es todo lo que queda registrado por la policía y los juzgados. Lo bueno, en teoría, cubren a todo el mundo. Lo malo, su punto ciego es gigante, solo ven los delitos que se denuncian. Por otro lado están las encuestas de victimización. Aquí se le pregunta directamente a una muestra de la gente, oiga, ¿ha sido usted víctima de algún delito? Su superpoder es que sacan a la luz todos esos crímenes que nunca llegan a una comisaría. La pega es que, claro, se basan en una muestra, no en el total. Y esa diferencia abismal entre lo que la gente sufre y lo que la policía registra tiene un nombre muy gráfico, la cifra negra. Es esa zona oscura, inmensa, de la criminalidad que las estadísticas oficiales simplemente no ven. Es el verdadero tamaño del iceberg que se esconde bajo el agua. Y aquí la cosa se pone interesante porque los números nunca son inocentes. Como dice la cita, elegir qué y cómo medir es una decisión con carga ideológica. Pensemos, por ejemplo, en un gobierno que solo mide su éxito en seguridad por el número de arrestos. Al hacer eso, está eligiendo ignorar por completo esa cifra negra y, por supuesto, las causas de fondo. Así, una simple estadística se convierte en una herramienta política muy potente. Bueno, y frente a este panorama de datos incompletos, cifras oscuras y sesgos ideológicos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede intentar llegar a una verdad un poco más sólida? Pues no se hace de cualquier manera. Se utiliza un mapa, un procedimiento riguroso para navegar esta complejidad, el método científico. Este procedimiento se puede ver como una obra en 3 actos. El primero, la ruptura. Y esto es fundamental. Consiste en romper con nuestros prejuicios, con el sentido común, con lo que creemos saber. El segundo es la estructuración, que es donde construimos nuestro plan de ataque, nuestro modelo teórico. Y el tercero, la comprobación, que es ni más ni menos el momento de la verdad, cuando enfrentamos nuestras ideas con los datos de la realidad. Claro que estos 3 grandes actos se despliegan en un proceso más detallado, más paso a paso. Echemos un vistazo a las 7 etapas de este viaje, que va desde una pregunta sencilla hasta una conclusión bien fundamentada. Este es el mapa completo del camino. No vamos a detenernos en cada parada, tranquilos, pero sí que vamos a hacer zoom en un par de ellas que son cruciales para entender cómo funciona esta búsqueda de rigor. Todo, absolutamente todo, empieza aquí. Y no vale cualquier pregunta. Tiene que ser clara, realista, pertinente. Por ejemplo, en vez de una pregunta tan enorme como ¿por qué existe el crimen?, un buen investigador se preguntaría algo mucho más concreto, como ¿qué factores socioeconómicos se relacionan con las tasas de robo en zonas urbanas? Una buena pregunta es la mitad del trabajo. Ahora saltamos a un paso que es vital, la hipótesis. Ojo aquí, porque una hipótesis no es la respuesta final, es una respuesta provisional, una conjetura inteligente que va a actuar como nuestra brújula. Nos dice, oye, céntrate en buscar estos datos, no te pierdas recopilando información irrelevante. Sin hipótesis, iríamos a ciegas. Así que, al final, todo el proceso que viene después, la observación, el análisis de datos, tiene un único objetivo: poner a prueba esa respuesta provisional. Es un cara a cara entre nuestra hipótesis y el mundo real. ¿Aguanta el tirón o los hechos la desmontan por completo?
Y aquí viene una dosis de realidad que es importante. La investigación científica, sobre todo en temas sociales como este, casi nunca nos da soluciones mágicas ni respuestas de sí o no. Su verdadero valor está en construir un conocimiento más profundo, más matizado y a veces en hacernos ver que lo que dábamos por sentado, pues igual no era tan así. Y esto nos lleva de vuelta al principio, ¿no? Si para medir cualquier cosa, ya sea el crimen o cualquier otro fenómeno social, hay que tomar decisiones, qué método usar, qué pregunta hacer, qué datos incluir, la conclusión es inevitable. Cada vez que elegimos un foco, estamos por definición dejando otras zonas en la penumbra. Y la pregunta que queda flotando es esa. ¿Somos conscientes de todo aquello que, por decisión, estamos eligiendo no ver?